entender mejor, estamos aquí precisamente con la ex jefa de la unidad, precisamente de género y delitos sexuales de la Fiscalía, Imay Ortiz. Muchas gracias por conversar con nosotros. Y usted tiene planteada la pregunta ya, Imay. ¿Cómo esto que acabamos de escuchar del fiscal Armendáriz se relaciona con el delito denunciado? A ver, yo creo que hay hartas cosas que están en juego acá. Primero, a lo mejor explicar en qué consiste el secreto de las investigaciones penales. Las investigaciones penales son secretas para todos quienes no sean intervinientes, salvo, bueno, lo que pueda ventilarse en una determinada audiencia, que por regla general también son públicas. Otra cosa, además, es que se decrete el secreto de la investigación incluso para los intervinientes, precisamente para hacer investigaciones más efectivas, que tiene que ver con la eficiencia de la investigación, que es el caso. O sea, además de ser secretas para los terceros, es también secreta para los intervinientes, en este caso la defensa. Entonces son como ámbitos de seguridad de la investigación, y acá ese secreto de alguna manera se ve reforzado. Eso como primer término. Luego tenemos la ley de inteligencia y alguna posible infracción. Los únicos que le pueden dar instrucciones a la policía es en un marco, en un ámbito, en el contexto de una investigación penal, y son los fiscales, que son los que están a cargo de la investigación de los delitos. Sin embargo, tenemos la ley de inteligencia, y que tiene que ver con eso, con la inteligencia de un país, que es común para todos los países, pero que dice relación no con la investigación de delitos, sino que con el resguardo de la soberanía y del orden constitucional. Y para eso los servicios de inteligencia, no cualquier equipo policial, los servicios de inteligencia de las policías y de las Fuerzas Armadas pueden realizar algunas diligencias, y algunas de estas, las que son más invasivas, con autorización ya no de un juez de garantía, sino que con un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva. Ahora, la utilización de estos recursos que tienen una finalidad específica para otros fines que no sean la soberanía o el orden constitucional, o que digan relación con el crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo, tiene sanciones penales específicas, son constitutivos de delito, y eso es alguna de las cuestiones que deben ser parte de la investigación y son parte de la investigación. Claro, porque hay que recordar que se pueden ampliar precisamente las querellas en contra de Manuel Monsalve, una relacionada con la mala utilización de la ley de seguridad precisamente para sus fines personales. Pero específicamente lo dicho ayer por el fiscal Armendáriz, no constituiría en sí mismo un delito si es que no conocemos las condiciones en las que se realizaron esas órdenes. O sea, yo creo que hay que ver la investigación. O sea, por lo pronto hay una falta de probidad enorme en que, en cualquier caso, no en este, en cualquier caso, en que una autoridad pública utilice cualquier tipo de recursos, pueden ser policiales, recursos, cualquier tipo de recursos, para una finalidad o un objetivo propio. Pero claramente tenemos que tener más antecedentes, saber qué le dijo, por ejemplo, si esto sucedió, qué le dijo a la policía para qué lo estaba haciendo, en fin, claramente hay que tener más antecedentes, pero lo que yo entiendo que señala el fiscal Armendáriz también es un argumento más de por qué tiene que continuar manteniéndose secreta la investigación para que ésta sea más eficiente. Por lo tanto, en bien de la propia investigación debe mantenerse secreta. Claro, adelante Darío, te dejo a ti también, a la abogada, para que hagas las preguntas. Muchas gracias, Lucía, doctora, un placer saludarla. ¿Me cuenta un poco cómo ha cambiado en los últimos años la investigación de este tipo de delitos? Porque la verdad es que ha habido cambios importantes, por lo menos a nivel cultural, a nivel social, digo, delitos que muchas veces eran apañados por las autoridades hace no tanto tiempo, hoy están en la mira, se busca que se rinda cuentas de ellos. Ahora, a nivel legal, ¿cómo fue modificándose el tratamiento de estos delitos? Bueno, yo creo que lo que usted pregunta es súper importante, porque efectivamente en todos los países en general, además de Latinoamérica, especialmente después de la Convención Belén do Pará, que es una convención americana para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, las legislaciones nacionales fueron adecuando también sus distintas leyes. Y en Chile hemos vivido un proceso bien intenso también durante los últimos años, y yo creo que también hay que validar el movimiento de mujeres, ¿no? Que ha dado un impulso también para que
que esas modificaciones sean más rápidas. O sea, en Chile tenemos, por ejemplo, desde el 2020 tipificado el delito de femicidio por razones de género que no lo teníamos. En fin, una serie de modificaciones, y la última es la llamada Ley Antonia. Bueno, no es la última, tenemos recién ahora en junio, se aprobó la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, que es súper importante porque es una ley marco, que sirve además, bueno, como lo dice la palabra, ¿no? Marco, para la interpretación también de otras leyes. Pero la Ley Antonia, que es de diciembre del año 2022, otorgó una serie de medidas de protección para las víctimas, especialmente de este tipo de casos, como por ejemplo la reserva de identidad. La reserva de identidad tiene que ser para todos los intervinientes, incluidos los medios de comunicación, pero yo le doy un ejemplo. Si yo quiero conocer muchas causas, hay otras excepciones, ¿no? Los delitos funcionarios, narcotráfico, etcétera. Yo puedo entrar a la página del Poder Judicial y puedo tener conocimiento de lo que sucede en el Poder Judicial. No la investigación, porque en Chile el Poder Judicial no realiza diligencias de investigación. Sin embargo, este tipo de causa está totalmente reservado, o sea, no se puede ingresar a este tipo de causa. Otra medida de protección es, por ejemplo, las declaraciones anticipadas, para evitar exponer y que sufren una victimización secundaria las mujeres, o las víctimas de estos delitos. Digo mujeres porque son niñas y mujeres son las principales víctimas, no sufran una victimización secundaria en el juicio. También la retractación, que es un fenómeno muy común en este tipo de causa en general en la violencia de género. En caso de una retractación también podrían leerse las declaraciones que prestó la investigación durante el juicio. Se pueden decretar medidas de protección aún antes de la formalización, como prohibición de acercamiento a la víctima, en fin, y se establecen una serie de derechos para que estas investigaciones que tienen que ver con la debida diligencia sean prontas, se dicten medidas eficaces, no se dupliquen diligencia, en fin. Doctora, ¿y qué pasa cuando el acusado de estos delitos tan graves, y sobre todo cuando llegamos a algunas de las escalas más altas, como es, por ejemplo, ya hablar de violación, es alguien no poderoso, es alguien que directamente maneja a la policía, como era el caso de Monsalve? ¿Eso puede ser considerado, por ejemplo, un agravante a nivel judicial, o esa persona es juzgada en igualdad de condiciones que cualquier mortal que eventualmente pueda haber cometido el mismo delito? Bueno, dos ámbitos. Estos son, en general, quienes realizan las investigaciones son los fiscales que se llaman fiscales adjuntos, ¿no? Porque son adjuntos a los fiscales regionales, que hay uno en cada región del país. Pero estas causas, cuando la investidura, y lo dice así la norma, están en razón de esta investidura de los intervinientes, incluso es el único caso en que puede ser investigado por el fiscal nacional. En Chile los fiscales nacionales, el fiscal de la nación, en otros países, no puede intervenir en las investigaciones, los tiene prohibidos, solo criterios generales de actuación. Este es el único caso en que incluso el fiscal nacional podría hacerse cargo de la investigación, pero si no es así, al menos los fiscales regionales, como es el caso. Entonces, por eso que nosotros estamos viendo al fiscal Javier Armendariz, que no lleva todas las investigaciones, él dirige la jefatura de la región, la región metropolitana es muy grande, así que hay 4 fiscalías regionales acá. Es por eso que él va directamente a la audiencia y él está dirigiendo directamente y personalmente este tipo de investigaciones, precisamente por la investidura de la persona investigada. Una cosa importante también que pudiéramos consultarle aquí a la abogada, la ex jefa además de la unidad precisamente de persecución de este tipo de delitos, es la diferencia que la opinión pública ha planteado respecto de por qué Jorge Valdivia está detenido y Manuel Monsalve no. Le quisiera hacer esa consulta, pero además considerando la precaución que para la víctima pudiera significar el presentar buenos antecedentes ante la audiencia de formalización, por ejemplo. Bueno, en términos generales, ¿no? Porque yo tampoco tengo el detalle de cada una de las investigaciones, y también es complicado respecto de las víctimas hacer a veces comparaciones en los casos, y puede ser también una forma de victimizarlas secundariamente. Pero en términos generales, los casos cuando hay flagrancia, flagrancia viene de flagar, ¿no? de llama, de algo que es evidente, y en las distintas legislaciones se establecen distintos plazos para las situaciones de flagrancia, es decir, la denuncia se hace a las pocas horas o los pocos
pocos días de que ha ocurrido el delito, es mucho más fácil poder recopilar antecedentes suficientes para hacer una formalización de cargo y también poder pedir una medida cautelar. Es decir, la posibilidad, por ejemplo, de recolectar pruebas biológicas, grabaciones de cámara. En Chile y muchos países probablemente hay muchas cámaras, pero tienen por objetivo no grabar hechos para siempre, sino que seguridad. Por lo tanto, a veces se borran a la semana, a las 2 semanas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, para tener imágenes, pruebas biológicas, testigos inmediatos, etcétera, hace mucho más factible poder tener resultados que permitan formalizar y pedir cautelares de una manera eficaz, porque en todo sistema acusatorio la Fiscalía persigue, acusa, presenta prueba, la defensa defiende, digamos, y el tribunal de manera imparcial toma las decisiones. Claro, y efectivamente, si el fiscal no se presentara con toda la posibilidad de demostrar los hechos y la participación del sujeto acusado ahí, podría incluso ser improducente para la denunciante. Y eso sería lo que no estaría acelerando todavía ante un caso tan complejo como el de Monsalve, la formalización. Yo tengo una última pregunta. Disculpa, existe en la figura de la formalización arbitraria. O sea, se dice que formalizar es una comunicación y que es inocua, pero claramente no es inocua, y menos un delito sexual. Por lo tanto, también la Fiscalía tiene que saber en qué minuto toma la decisión de formalizar. Darío, por favor, adelante. Sí, yo tengo una última pregunta, doctora, por mi parte, y la dejo allí con Lucía. ¿Qué pasa? Digo, no quiero hablar de ningún caso en particular, sino justamente de entender el fenómeno. Digo, ¿qué pasa cuando se está ante una denuncia y donde no se encuentran materiales probatorios tan contundentes, porque por ahí hay hechos que se dan en la intimidad absoluta de dos personas, o mejor dicho, en un lugar que está cerrado por 4 paredes, donde no hay cámara de seguridad, donde no hay otros testigos y donde quizás hay una mujer, pongámosle, que está haciendo una denuncia de algo que efectivamente ocurrió, pero que al mismo tiempo, por ahí porque la denuncia se hizo tiempo después, entonces todavía no, o ya no quedan quizás rastros biológicos del daño causado, por ejemplo, por una violación. ¿Cómo se equipara ahí el derecho de la presunción de la inocencia, por supuesto, que tiene toda persona acusada, que por lo tanto, si no hay pruebas contundentes, no puede ser condenada, pero donde al mismo tiempo quizás hay una persona que sufrió un hecho muy grave, pero que tiene dificultades para probarlo eso? Digo, ¿cómo maneja la justicia justamente esos dos derechos que colisionan? Bueno, una de las características del sistema acusatorio es que existe la libertad de prueba. Por lo tanto, los hechos pueden probarse de distintas formas, siempre y cuando la prueba no se haya obtenido de una manera ilícita. La dificultad de probar un delito, de cualquier delito donde no hay testigo, es la misma. Lo que pasa es que no se cuestiona a la víctima. O sea, es decir, si yo ahora voy a una denuncia y digo que en la esquina alguien me puso un cuchillo en el cuello, yo le tuve que entregar mi cartera y no tengo lesiones, nadie va a cuestionarlo, ¿no? Y basta que yo con mi testimonio corrobore que existe la esquina, etcétera, y no hay un cuestionamiento. Muchos delitos ocurren sin que exista testigo y no existan cámaras, y no hay ninguna cuestión sobre eso. Por eso que es tan importante la visión y la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género, porque es lo que hace, y que no tiene que ver con la presunción de inocencia, sino que es reconocer estos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, pensar que las mujeres hacen denuncias falsas o que se han expuesto. Entonces viene todo un juzgamiento, ¿no? De que por qué tomó, por qué se expuso, había bebido, cómo estaba vestida, que ella lo provocó. Y lo que hace la perspectiva de género es que quienes investigan y quienes juzguen tomen conciencia de esos estereotipos y esos sesgos. A veces se habla como de los lentes de género. Yo prefiero usar más bien sacarse los lentes del prejuicio y los sesgos y entender que con esas dificultades que son propias de muchos delitos, pueden probarse también. Por ejemplo, una de las hipótesis del delito de violación es la fuerza o intimidación. Esa es una. Otra es encontrarse privada de sentido o razón o la incapacidad para oponerse. Y, por ejemplo, el consumo de alcohol se ha estimado como una condición o un indicio que, sumado a otras pruebas, puede llevar a generar la convicción de que efectivamente hay un delito sexual donde el núcleo, y eso también nuestras sociedades han cambiado, y también el derecho, y también la forma de operar de la justicia, en que el núcleo de los delitos sexuales está en el
consentimiento. Y una persona alcoholizada no está en condiciones de, o sea, así como no está en condiciones de conducir un auto, tampoco está en condiciones de consentir un acto o una interacción sexual. Muchas gracias, ex jefa de la Unidad de Delitos Sexuales y Género de la Fiscalía. Derechos Humanos, Delitos Sexuales y Género. De hecho, ha estado también en la noticia, producto de los temas Manuel Guerra, Hermosilla, una fiscal dura. De hecho, existe la hipótesis de que puede haber sido la razón por la cual se despejó de esa fiscalía su participación, pero eso es materia de otros cagüines, aunque tiene que ver, sí, con la idea de si la ciudadanía tendrá o no, o verá o no justicia en contra de los poderosos, si es que es justo efectivamente aplicar alguna sanción. Es lo que está esperando finalmente la ciudadanía, ¿no es cierto? Que haya justicia independiente de quien sea el acusado. Imal Ortiz, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Lucía, muy interesante el testimonio.